La campana resonó por los pasillos vacíos, aguda y repentina, como un mazo que dictara sentencia. Dentro de la sala 205, el aire era denso, cargado de algo invisible pero sofocante. Samantha estaba sentada en la parte de atrás, con los dedos agarrando el borde de su escritorio, los nudillos poniéndose blancos. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Tal vez era el calor de la sala, o tal vez era el peso en su pecho. Pero su mente se negaba a concentrarse, no con la señorita Anderson observándola. «Sam, ¿podrías dejar de intentar desaparecer entre las paredes?». La voz de la maestra cortó el silencio, mezclada con burla. «No eres invisible, lo sabes». Samantha mantuvo la mirada baja, la mandíbula apretada, obligándose a permanecer callada. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas, pero la señorita Anderson no había terminado. «O tal vez», reflexionó bajando la voz, «¿estás esperando que olvidemos que existes? No es que importe, en realidad». Algunos estudiantes se movieron incómodos. Algunos enterraron sus caras en sus cuadernos. Otros miraron rápidamente a Samantha, pero nadie dijo nada. Nadie lo hacía nunca. Y nadie, ni siquiera la señorita Anderson, sabía la verdad. Samantha no era solo otra estudiante en Ivy Ridge High. Era la hija del director. La campana sonó de nuevo, pero nadie se movió. La tensión flotaba en el aire como una tormenta esperando a estallar. Samantha se puso de pie lentamente, recogiendo sus libros sin mirar a su maestra. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo por la humillación, era por algo mucho más profundo. ¿Qué pasaría si la señorita Anderson descubriera quién era ella en realidad? ¿Detendría el acoso o empeoraría las cosas? Samantha había pasado su vida caminando por los pasillos de Ivy Ridge, no solo como estudiante, sino como una sombra. Nunca quiso un trato especial. Nunca quiso que la gente pensara que le abrían las puertas solo por su apellido. Pero la señorita Anderson nunca la dejó olvidar. El odio de la maestra no era solo personal. Era algo más profundo. ¿Era porque el padre de Samantha gobernaba la escuela con puño de hierro, o era por el color de su piel? Esa mañana, cuando entró en la sala 205, esperando otra batalla, encontró algo inesperado. Una carta. Estaba sobre su escritorio, el sobre arrugado, la letra frenética. La reconoció al instante. De su padre. Su pulso se aceleró cuando la abrió. «Encuéntrame en mi oficina después de la escuela. Necesitas saber la verdad». Su estómago se retorció. ¿Qué verdad? Su padre finalmente se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿O había algo aún más oscuro acechando debajo de la superficie de Ivy Ridge High? La voz de la señorita Anderson interrumpió sus pensamientos. «Espero que estés lista para aprender hoy, Sam». Se burló, arrastrando el nombre como si fuera algo sucio. «No es que lo necesites. Siempre crees que eres mejor que el resto de nosotros, ¿no?». Samantha apenas la escuchó. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. ¿Qué sabía su padre? ¿Y por qué sentía que algo terrible estaba a punto de suceder? Cuando sonó la campana final, Samantha estaba agotada. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Había pasado el día soportando las incesantes burlas de la señorita Anderson. Los susurros en el pasillo se habían vuelto más fuertes. Incluso sus amigos más cercanos habían comenzado a alejarse, inseguros de qué creer. ¿Escuchaste? La señorita Anderson dijo que la hija del director cree que es mejor que todos los demás. Ella solo está aquí por su padre. Recibe un trato especial. Se está haciendo la víctima. Las mentiras, el odio, el aislamiento. Era demasiado. Cuando entró en la oficina de su padre, la habitación se sintió más fría de lo habitual. La única lámpara del escritorio proyectaba sombras largas y espeluznantes. Su padre estaba sentado detrás del escritorio, su rostro surcado por algo que ella nunca había visto antes. Culpa.
Samantha, dijo en voz baja, hay algo que necesito decirte. Ella se preparó. La razón por la que la señorita Anderson te odia es por mí. Su voz vaciló. Por lo que he permitido que pase en esta escuela. Se le cortó la respiración. Sabía sobre el racismo, el acoso, el desequilibrio de poder, y no hice nada. Su mandíbula se tensó. Tu madre no se fue solo por el matrimonio. Se fue porque no podía soportar en lo que se había convertido esta escuela. Y ahora, su voz se quebró. Ahora es demasiado tarde para que yo arregle las cosas. Las lágrimas quemaban los ojos de Samantha. Todo este tiempo, pensó que su padre era invencible. Pero ahora vio la verdad. Él estaba tan atrapado como ella. Al día siguiente, las cosas se intensificaron. La señorita Anderson llevó su acoso aún más lejos. Ahora no eran solo palabras crueles susurradas entre lecciones. Era humillación pública, era control. Y Samantha ya no podía seguir callada. Esa tarde entró en la sala 205 una última vez, con las manos firmes y el corazón inquebrantable. Señorita Anderson, dijo con voz firme, me ha presionado demasiado. La sala quedó en silencio. La maestra sonrió. Ah, ¿y qué van a hacer al respecto? Samantha respiró profundamente. No soy solo la hija del director, dijo, y su voz resonó en la sala. Soy Samantha, y no me van a quebrantar. Por primera vez, la señorita Anderson vaciló. Por primera vez, la clase observó, no en silencio, sino con comprensión. Los muros que había construido la señorita Anderson, los que protegían su crueldad, estaban empezando a resquebrajarse. Y entonces, sonó la campana final. Samantha salió al pasillo y exhaló profundamente. La escuela, que una vez se había sentido como una prisión, ahora parecía un poco más libre. La señorita Anderson fue suspendida. Se estaban implementando nuevas políticas para abordar el racismo en Ivy Ridge. Pero la lucha no había terminado. Mientras Samantha se dirigía hacia la salida, sintió las miradas de sus compañeros de clase sobre ella. Algunos llenos de admiración. Otros con dudas. Había ganado esta batalla. Pero había ganado la guerra. Cuando cruzó las puertas, una brisa fresca rozó su piel. Miró hacia atrás, una última vez. En la ventana de la oficina del director, una sombra se movió. Su padre. Observando, esperando. ¿Estaba orgulloso? ¿O tenía miedo de lo que ella haría a continuación? La pregunta permaneció, pesada en el aire. Pero Samantha no dudó. Se dio la vuelta y caminó hacia adelante, dejando atrás el pasado.